Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu bondad para con nosotros, Señor, por tu misericordia, por tu amor inagotable para con nosotros, Señor. Señor, te damos gracias, Rey, por todo lo que tú nos das, Señor, por lo que vivimos, Señor, contigo, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, bendito Dios, por tu fidelidad, Rey, porque aún nosotros siendo infieles, tú permaneces fiel para con nosotros, Rey Santo, Señor. Esperando, Señor, que nosotros caminemos, Rey Santo, Señor, y caminemos en ese caminar de la perfección, Rey. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tanto amor, Señor, porque así como tú lo dijiste, no hay amor más grande que uno dé la vida por su amigo. Señor, gracias. Gracias te damos, Rey Santo, por darnos esa mano extendida para que seamos tus amigos, Rey. Que podamos alcanzar ese llamamiento que tú nos haces, esa distinción que nos das, Rey. Y aun que llegamos a ser también, Señor, tu esposa, Rey. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque tú nos enseñas, nos guías, nos consuelas, nos llevas a toda verdad, aún nos traes las cosas que han de suceder, nos las muestras. Antes de que sucedan, tú las muestras, Santo Espíritu de Dios. Gracias, porque eres nuestro ayudador, porque eres nuestra roca fuerte, Señor Jesús, el que ha librado esas batallas, Señor, para que nosotros disfrutemos, Señor, de la libertad que tú nos has dado, Rey. Gracias, una libertad, una salvación que debemos de cuidar, Señor, bendito Rey, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Señor, bendito Dios, y que tu palabra obre, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Que cada uno de nosotros podamos reconocer, Señor, bendito Dios, aquellas cosas que necesitamos cambiar, Rey. Que cada uno de nosotros podamos reconocer, Señor, aquellas falencias, Señor, que están en nuestras vidas, Señor, y que son necesarias cambiarlas, Rey. Porque, Señor, tú mismo lo dices, Señor, que no derramarás vino nuevo en odre viejo, Señor, bendito Rey, Señor. Y necesitamos, Señor, bendito Rey, Señor, que tú seas renovando nuestro odre, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey, gracias te damos, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, bendito Dios, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que seas tú, Señor, operando, Señor, bendito Dios, y dando vida, Señor. Que seas tú manifestando, Señor, que todas las cosas queden desnudas ante ti, Señor, bendito Rey, Señor, y podamos decirte, Señor, necesitamos de ti, Señor. Reconozco, Señor, bendito Rey, Señor, que te necesito, Señor. Reconozco, Señor, bendito Dios, que he sido, Señor, he estado en el orgullo, Señor, he estado en la soberbia, en la vanidad, en la arrogancia, Señor. Y, Señor, quiero colocarme el yugo tuyo, Rey Santo, Señor, para aprender de ti, de ser manso y humilde de corazón, Rey.
porque tu yugo es fácil y ligera tu carga, Señor. Gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con el tema acerca de el orgullo que íbamos a empezar a trabajar. Tenemos una lista de algunas cosas que vamos a mirarlas, ¿sí? Que es el orgullo, la soberbia, la vanidad, la arrogancia, ¿sí? La arrogancia espiritual y la humildad, que es la parte primordial y que siempre nosotros debemos de tener en cuenta, de que debemos de ser réplicas de Cristo Jesús. Y así como Cristo Jesús nos dice en Romanos que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y asimismo para que fuéramos, ¿sí?, réplicas de Él. Entonces es importante que debamos de apuntar hacia este blanco, ¿sí? De que nosotros no es solamente un ministerio, no es solamente desarrollar una obra, sino que también ser réplicas de Cristo. El Señor Jesucristo en Juan 14:30, Él habla muy tremendamente, y es un rema que tenemos en el ministerio, que con ese rema empezó esa limpieza en nuestro corazón de la iniquidad, de todo ello, cuando el Señor dice dice aquí en el 30: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, igualmente, como también lo hemos hablado ahí en Juan 14:3 también, que el Señor nos dice que os tomaré a mí mismo, ¿sí? Dice aquí: si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, podemos desarrollar un ministerio, podemos desarrollar una obra, pero desafortunadamente la podemos desarrollar en arrogancia, la podemos desarrollar en soberbia, en vanidad, ¿sí? La podemos desarrollar en orgullo. Y entonces yo me acuerdo, por ejemplo, miramos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él lo habla muy claro, y ahí en 2 de Corintios 12, ¿sí? Dice: ciertamente no me conviene gloriarme. O sea, él estaba hablando de algo que para él es conveniente no gloriarse, ¿sí? Y él dice algo bien interesante, que dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, de donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, esto es algo que los ministros deben de trabajar. Nosotros los ministros y el cuerpo de Cristo, que va creciendo, porque el niño necesita crecer, ¿sí? El tecnón espiritual necesita crecer hasta que sea un juíos espiritual. O sea, un cristiano niño necesita crecer y dejar su estado de carnalidad y crecer
hasta llegar a ser un cristiano adulto donde el Señor le pueda entregar las cosas. Pero entonces en ese crecimiento es necesario que se despoje cada uno de nosotros, nos miremos a sí mismo, y por eso es importante esto de lo que estamos trabajando, y es de que nosotros podamos detectar, en este caso, el orgullo, ¿sí? La soberbia, la vanidad, la arrogancia espiritual, que la podamos detectar y hacer ese trabajo espiritual de sacarlo de nuestras vidas. Porque, miren mis hermanos, podemos desarrollar el ministerio, podemos caminar con el Señor haciendo la obra que Él nos encomienda, pero arrogantemente, ¿sí? O en vanidad. Y esto no es bueno. Y es bien importante que cada vez que nosotros vamos subiendo en el monte de Dios y que nuestra armadura brilla, ¿sí? Es necesario que se coloque el manto de la humildad. En nuestra cabeza se ha colocado el manto de la humildad para que nos deje ver al maligno, al enemigo, cuál es su forma de atacar, dónde está, porque el brillo de nuestra armadura, ¿sí?, nos puede enceguecer. Y asimismo el orgullo, ¿sí?, enceguece. Entonces, importantísimo que nosotros podamos entender esto, y que anteriormente habíamos hablado de las jerarquías demoníacas, ¿sí?, de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines del lado de parte de Dios, pero en la caída de Satanás, en sus contrataciones, que nos dice Ezequiel 28, dice en el versículo 16: a causa de las multitudes de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de en medio de las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces nosotros podemos ver que este querubín protector, ¿sí?, él tenía una jerarquía en el cielo, y era un querubín grande y protector. A mí me llama mucho la atención de que el Señor haya hecho a este querubín grande y protector, ¿sí? Pero el Señor, al hacer a ese querubín grande y protector, yo he entendido, hermanos, que el Señor ha hecho a este querubín, lo hizo fue para probar a los ángeles, hizo para probar toda esa creación que había hecho Él. Mira, hermano, el Señor nos dice que el juicio empieza por casa, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros ahora estamos siendo probados, ¿sí? Nosotros ahorita estamos siendo probados, como nuestra fe está siendo probada como el fuego, ¿cierto? Entonces debemos entender que este diseño de Dios también necesitaba ser probado, ¿sí? Este diseño de Dios necesitaba ser probado. Entonces Él hace un querubín grande y protector, y lo hace despampanante. Sus vestiduras son puras piedras preciosas y en oro, ¿sí? Y lo puso en el Edén, en el huerto de Dios, ¿sí? Y entonces dice que a causa de la multitud de las contrataciones. ¿Cuáles eran las contrataciones? Su pensamiento, ¿cuál era? Y entonces en Isaías nos muestra el Señor de cómo este querubín grande y protector, él deseó sentarse, ¿sí?, en el monte del testimonio, hermanos. Y debemos de entender que ese monte del testimonio, ese monte era el que el Señor debía de sentarse a la diestra del Padre. Y Él dice, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Hermano, ese asiento estaba vacío porque el Señor todavía no había dado testimonio. En la cruz fue el que dio el testimonio a su debido tiempo.
Entonces, este querubín protector, ¿sí?, dice que hizo una multitud de contrataciones. Entonces nosotros podemos ver que en esa multitud de contrataciones, hermano, podemos ver que él, allí en Apocalipsis 12, nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz. Entonces, hermanos, podemos ver que él arrastró con jerarquías, ¿sí? Y entonces ya podemos ver, lo hemos hablado muchas veces, pero es bueno hacer un recorderis, hermanos, de que vienen, hay principados, ¿sí?, que es de la talla de los querubines. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Estas huestes espirituales de maldad se manifiestan en legiones y en potestades. Entonces, podemos entender que entre esos principados está Diana, está Dagón, ¿sí? Diana trabaja, que es una potestad, trabaja, ¿sí?, aquí como gobernador Leviatán, ¿sí? Y aquí Leviatán está a cargo, está Damián, y Damián tiene esta parte de lo que es el orgullo, la soberbia, la avaricia y lo que nosotros hemos estado hablando. Entonces debemos entender, hermanos, cómo es ese organigrama bien efectuado. O sea, es algo que es bien efectuado, y como hablábamos anteriormente, Satanás tiene muchas deficiencias porque no es Dios, empezando por ahí. Satanás no es Dios, entonces no conoce nuestros pensamientos, y todas estas huestes espirituales de maldad tienen que dar, ¿sí?, tienen que dar un informe a los gobernadores de ciudades, de departamentos, de naciones, a gobernadores mundiales, ¿sí? Y estos gobernadores trabajan con los principados, y estos principados trabajan, ¿sí?, le trabajan a Satanás. Entonces, para que nosotros entendamos cómo es esta jerarquía y cómo actúa, ¿sí?, entonces él puede ir al trono de Dios, como nos lo muestran en el libro de Job, que iba allá al trono de Dios y a quejarse, a poner quejas, ¿sí? Como dice en Apocalipsis 12, también igualmente dice que el dragón fue lanzado afuera, ¿sí? El que se llama Diablo es Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y fueron arrojados con él. Entonces dice aquí que entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Asimismo, como iba a la presencia, ¿sí?, allá en el libro de Job, ¿sí?, Job capítulo 1 y Job capítulo 2, asimismo, entonces en Apocalipsis nos está diciendo, ¿sí?, de que va a la presencia a acusarnos. Entonces dice que ha sido lanzado fuera. ¿Sí? Entonces es importante porque aún él no había sido juzgado. Él había sido lanzado, pero no había sido juzgado. Cristo Jesús lo juzgó en la cruz. Y Cristo Jesús le quitó el poder y la autoridad que nosotros le habíamos entregado. Todo aquello que nosotros le habíamos entregado, el señorío, el sojuzgar, todo ello lo tomó el Señor. Aparte de ello, Él es el primogénito entre todos los hijos de Dios, en el sentido de que nosotros somos hijos, pero adoptados. Él es el primogénito, el primero y único en esa naturaleza, en esa creación. Por eso dice el unigénito, el único en ese tipo de genética. Entonces, importantísimo, mi hermano, que entonces nosotros entendamos que el orgullo, ¿sí?, el orgullo tiene que ver
con cosas entonces del maligno. Y si el Señor dice que el enemigo nada tiene en él, entonces nosotros debemos de utilizar y de tener ese rema, hermanos, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él viene por una iglesia. Óigalo bien, Él se va a casar, Él viene por su iglesia, la iglesia que fue comprada con precio de sangre, ¿sí? Todos aquellos que fueron, óigalo bien, todos los que fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios, Él viene por ellos, porque esa es la garantía, ¿sí? El Señor lo dice mismo, esa es la garantía que nosotros tenemos de su venida y de que nos levanta. Entonces, por eso Él dice, os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Que Él cree que nosotros vamos a llegar a esa estatura. Cuando Él venga, estaremos en esa estatura de ese varón perfecto, a la medida y a la estatura de Cristo Jesús, ¿sí? Él cree, Él lo cree. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces el rema nuestro es de que el enemigo nada tiene en mí. Y entonces, importantísimo, mi hermano, que nosotros entonces vayamos caminando en este aspecto, ¿sí? Nosotros podemos caminar, como le decía ahora, nosotros podemos caminar en el desarrollo del ministerio. Nosotros podemos, pero fíjese que el Señor mismo le dijo a los discípulos en Juan 15, ¿sí? Ya no los llamaré siervos, o sea, todos los siervos son los trabajadores de Él, ¿sí? Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, o sea que es una estatura mayor. O sea, el ministerio son los siervos, ¿cierto? Los siervos son los cinco ministerios, ¿sí? Los 5 ministerios son los siervos, pero el Señor dice, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Entonces, tú puedes calificar como siervo, como amigo, o puedes calificar como novia, ¿sí? Estoy diciendo que la iglesia toda es la novia, pero la iglesia está conformada de siervos, de amigos, de novia, ¿sí? Entonces podemos ver que hay personas, ¿sí?, que son invitadas a las cenas, a las bodas, ¿cierto? Los invitados a las bodas y la novia que se casa. Entonces ahí podemos ver dos diferencias. Podemos ver las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, ¿cierto? Entonces podemos ver la clasificación de siervos prudentes y siervos que no son prudentes, ¿sí? Que cuando llegó el Señor, ojalá los halle haciendo esto, lo que les he mandado. Entonces hay siervos prudentes, hay siervos imprudentes, ¿sí? Están los amigos, ¿sí? Está la novia. Entonces esto, o sea, no estamos hablando de salvación, sino que estamos hablando de lugares, ¿sí? Es muy diferente la salvación a los lugares en que puede uno trabajar. Entonces el punto principal aquí entonces es de que no tengamos nada del maligno y que aún nosotros, ¿sí?, cuando el Señor venga, nos tome como si fuéramos Él mismo. Entonces, bendito sea el Señor. Y podemos ver entonces estas jerarquías, mis hermanos, que este Leviatán, ¿sí?, que es el que trabaja, ¿sí? Porque me voy a centrar en esto porque las huestes, ¿sí?, las huestes se manifiestan en legiones y en potestades. Y este Leviatán es una potestad, un gobernador, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que mirar, hermano, cómo este orgullo puede estar metido, hermanos, puede estar adentrado, ¿sí?, en la vida nuestra, que nosotros no lo podemos ver, ¿sí? O más bien, ¿cómo decirlo? Así como el Señor nos dice que
Porque si nosotros vamos a saquear una casa, en este caso nuestra casa, si nuestra casa se va a saquear, primero se debe de atar el fuerte, ¿sí? Ese demonio fuerte debe atarse primero, ¿cierto? Entonces, muchas veces estos demonios están encubiertos. Óigalo bien, encubiertos y cubiertos, ¿sí? De otros demonios. Recuerdo tanto cuando estábamos haciendo una liberación y habían 2 demonios que nos distraían y se manifestaban esos demonios, se manifestaban en la persona y nos distraían para que no le atacáramos al fuerte, ¿sí? Al demonio fuerte, que era el que necesitaba ser sacado, ¿sí? Y entonces habían 2 que nos distraían. Entonces, cuando el Señor lo mostró en visión, entonces hicimos a un lado esos 2 demonios, ¿sí? Que nos distraían, y nos fuimos al fuerte. Entonces, importantísimo esto, hermano, que este demonio, ¿sí? Por decirlo así, este demonio, el orgullo, cuando está trabajado, ¿sí? Por Leviatán, este espíritu de Leviatán o espíritu de orgullo, porque ¿sabe qué significa? Dice, significa rey sobre los hijos de orgullo. Y entonces yo decía, tan tremendo esto, que cuando una persona es controlada o influenciada por ese espíritu de orgullo o Leviatán, presenta 3 características principales, y una es la terquedad, otra es la dureza de cerviz y la dureza de corazón. Entonces en ellos hay toda esta situación. ¿Por qué? Porque tiene una coraza. Hay una coraza, pero esa coraza, hermanos, es bien tremenda porque es creada por otras situaciones, ¿sí? El orgullo, o sea, el fuerte es el orgullo, pero él tiene una coraza de escudos de los mismos demonios, ¿sí? Y hacen una coraza que es impenetrable, por decirlo así, para que ustedes me entiendan. Entonces dice, por ejemplo, Job 41:16 nos dice: el uno se junta con el otro, de modo que el viento no pasa entre ellos. Ese es Job 41:16. Entonces, cuando estamos hablando de viento, es espíritu, ¿sí? Entonces, muchas veces, mis hermanos, el ambiente está cargado del Espíritu Santo, pero el viento del Espíritu Santo no traspasa esos lugares, ¿sí? La persona que está cegada por ese espíritu de Leviatán, hermanos, es impenetrable, por decirlo así. No se puede llegar a su corazón. Si por casualidad se llega a tocar su corazón, pronto se aleja, argumentando razones para alejarse, ¿sí? Digámosle que para no verse quebrantado, no verse que el Señor lo tocó ni nada de eso. Entonces él trata de irse de ese lugar, ¿sí? Y uno puede ver muchas veces, hermanos, no solamente por este demonio de orgullo ni nada de ello, sino por lo mismo demoníaco que la persona puede cargar, que cuando está la atmósfera, ¿sí?, del recinto, está el Espíritu Santo obrando, esos demonios hacen que querer que la persona se vaya de ese lugar, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros debemos de estar muy pendientes y estar vigilantes del mover del Espíritu y de las personas que van entrando. Entonces, hermanos,
el orgullo, ¿sí?, siempre va a tratar de esconderse y que no sea descubierto. Dice, Dios mismo tiene que romper ese corazón a través del padecimiento y del dolor para poder penetrar en esa coraza. Otra situación que nosotros podemos hacer es irle quitando todas esos espíritus que lo están cubriendo para que quede expuesto, ¿sí? Importantísimo que entonces nosotros empecemos a hacer un trabajo en nuestra vida, que nosotros podamos ir quitando los demonios que están cubriendo, y nosotros podemos ir mirando entonces cómo nosotros podemos identificar que hay orgullo en nuestras vidas, y empezar a tumbar todos aquellos espíritus inmundos que están cubriendo al fuerte, en este caso al orgullo, ¿sí? Entonces, debemos de estar, hermanos, debemos de tener bien presente lo que el Señor nos regala, el Señor nos enseña, ¿sí?, aún a través de otros siervos, para que nosotros podamos tener nuestra vida con un corazón conforme al del Señor, ¿sí? Hay algunas áreas de nuestra vida que son impenetrables, hermano. Por ejemplo, una violación. Uno la puede echar al lugar más recóndito de su vida, ¿sí?, a quererla olvidar, y que eso queda así como decir impenetrable, ¿sí? Nadie va a tocar eso, porque a nadie se lo voy a decir. Y entonces el Señor muchas veces nos ha mostrado esas situaciones, hermano, de las violaciones, cosas, para poder esa persona traer eso y sacarlo y exponerlo y ser ministrado y ser sanado. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que son impenetrables, ¿sí? Y el Señor las está descubriendo, ¿sí? El Señor necesita, hermano, que estas cosas que son impenetrables, que se han guardado por años, por tiempos de los tiempos, hermanos, el Señor está manifestando esto. ¿Por qué? Porque necesita la sanidad de nuestras vidas, la sanidad de nuestra alma, la sanidad de nuestro ser. ¿Para qué, hermano? Para poder que el vino nuevo sea derramado. Dígame una persona orgullosa, hermanos, que el Señor derramase el vino nuevo, ¿sí? Por eso es que el Señor dice, no derramaré vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? Porque el vino nuevo va a romper el odre y se va a perder el odre y el vino. Entonces no voy a derramar vino nuevo en odre viejo, voy a derramar vino nuevo en odre nuevo, o sea, en un odre que ha sido restaurado, que ha sido reparado, que ha sido sanado, que está lo sano, que produce vida, hermano. Entonces es importante que todas esas cosas que no pertenecen a Dios ni pertenecen a nosotros sean sacadas, sean erradicadas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estas cosas son las que nos afectan y no nos dejan caminar como el Señor quiere. Aún, como les decía, el Señor aún necesita quebrantar, ¿sí?, a la persona para poder que reconozca su orgullo. Necesita quebrantarla. El Señor necesita que esa persona pueda ser quebrantada a través de un padecimiento, a través de unas situaciones, para poder que reconozca que en ella hay orgullo. Entonces, hermano, Job 41:16 nos está diciendo, hermano, que el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo va a ser aquella persona que
nos va a traer esa libertad. El Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, que es el viento, ¿sí?, el Espíritu Santo es el que va a poder entrar cuando sean quitados esos escudos, esas protecciones que se tienen, esa coraza que se puede colocar allí para ser insensible, porque es terquedad, es dureza de cerviz y es dureza de corazón. Entonces es necesario, ¿sí?, que la persona sea quebrantada para poder entonces que pueda reconocer que necesita ayuda. ¿Por qué? Porque la persona orgullosa no va a querer ser ayudada. La persona orgullosa, ella tiene sus propios medios y sus propios métodos para ser reparada. No necesita de nadie más, sino de Dios y nadie más. Y entonces estamos cometiendo un error, porque somos cuerpo, ¿sí? El error es que nosotros debemos entender, porque asimismo fue que pensó el maligno, ¿no? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. No necesito más. Entonces, esas cosas el Señor nos habla en Ezequiel 28:17, nos dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Qué podemos mirar sobre esto? Y el apóstol Pablo, él habla en 2 Corintios, dice que él no quería gloriarse sobre todas estas cosas. Dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, dice él. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Óigalo bien cómo dice. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. O sea que el orgulloso tiene una valía. El orgulloso puede gloriarse. ¿Por qué? Porque lo que el orgulloso habla es verdad, ¿sí? Pero él dice, el orgulloso dice: yo mismo lo conseguí. Fui yo. Si yo no hubiera hecho esto, no hubiera sido. Nunca acepta de que alguien le pudo ayudar, ¿sí? En el orgullo, ¿sí?, hay una justa apreciación de la valía, y esta puede ser enorme, pero su engaño consiste en que considera que el mérito de esta valía es única y exclusivamente suyo. Entonces el apóstol Pablo dice aquí: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue puesto un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, óigalo bien, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y él me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo,
Me gozo de las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho necio al gloriarme, o sea que sí se había gloriado. Me he hecho necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, aquí podemos ver entonces, hermano, que el orgulloso se va a gloriarse de su reconocimiento, pero el mismo apóstol Pablo aquí está diciendo, bueno, me glorié, ¿sí? Me glorié y me colocaron ese aguijón para que no me, o sea, como para que no me perdiera la salvación, para que no me perdiera en todo lo que me han dado, ¿sí? Ahora, yo sé, mi hermano, yo sé que no solamente eres un hijo de Dios, sino que tienes un llamamiento santo. Yo sé, hermano, que tú conoces ese llamamiento santo y que lo estás desarrollando también. Pero entonces debemos de tener en cuenta de que todo lo que nosotros somos por Cristo Jesús. Y entonces debemos de entender, hermano, de dónde fue que el Señor nos recogió. Y Corintios nos habla claramente entonces, ¿sí? Corintios, 1 Corintios capítulo 1, él está hablando, el apóstol Pablo dice que de lo más vil y de lo menospreciado de Dios, Dios escoge, ¿sí? Para avergonzar a los sabios. Pero, hermano, esto es lo que nosotros debemos de entender. El apóstol Pablo, nosotros podríamos decir que él tenía un ministerio, que él era un fariseo de fariseos. Él estaba bien puesto, sí, pero él persiguió a la iglesia. Y él dio, por decirlo así, el visto bueno para que mataran a Esteban, ¿sí? Pero entonces el apóstol, él está diciendo algo muy, muy precioso, hermano, y que nosotros debemos de entender que el Señor nos dice, sino que de lo necio del mundo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto debería de eliminar ese orgullo en nuestras vidas, pero nosotros podemos ver que nosotros no hemos entendido lo que éramos entonces. Nosotros no hemos entendido, o sea, sí nos dañaron, nos hicieron, Satanás hizo una obra en nosotros de robar, matar y destruir. Y aquí por eso entonces podemos hablar, ¿sí?, de que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, de lo débil del mundo escogió Dios. Estas cosas, hermano, de lo vil del mundo, estas cosas nosotros no las tenemos en cuenta ni las vemos así, de una forma, de lo que no es, ¿sí? De lo que no es, ¿sí? Escoge Dios, ¿sí?, para deshacer lo que es. Entonces, yo debo de mirar en dónde estoy. ¿Soy lo necio del mundo? ¿O soy de lo débil del mundo? ¿O soy de lo vil del mundo? ¿O soy de lo menospreciado? Hermanos, estas cosas debes de identificarlas en tu vida, porque también te puedes haber quedado así, de esa misma forma, estando en Cristo Jesús, y es una obra del maligno, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el Señor nos escoge y es para hacer una obra
en lo que del necio, ¿sí? Para avergonzar a los sabios, ¿sí? Del débil del mundo escoge Dios para avergonzar a los fuertes. De lo vil del mundo escogió Dios, y de lo menospreciado escogió Dios y de lo que no es, para deshacer lo que es. Esta es la obra que nosotros debemos de hacer, ¿sí? En nuestras vidas, esto que nos hizo el maligno, robar, matar y destruir, esto que nos hizo, nosotros debemos de levantarnos. Entonces hay muchas personas que no reconocen de dónde los ha sacado el Señor, y entonces el hecho de no reconocer que el Señor los ha sacado de ese lugar, entonces ahí está el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no reconocer de dónde lo ha sacado Dios, entonces puede seguir con el orgullo, puede seguir con la vanidad, puede seguir con todo aquello, hermano, con la soberbia, ¿sí? Puede seguir con la arrogancia, ¿sí? Puede seguir con todas esas cosas en la vida. ¿Por qué? Porque no reconoce lo que el Señor Jesucristo hizo por él. Entonces, hermano, tiene que haber un poder superior a ese fuerte, a ese demonio fuerte que está encubierto, ¿sí? Con esa coraza que vuelve a la persona terca, dura de cerviz y de dureza de corazón. Hermano, el Espíritu Santo de Dios tiene que empezar a hacer una obra en nosotros. Y yo le doy gracias a Dios por la obra que el Señor ha hecho de limpieza en nuestro ser, hermanos, de las maldiciones generacionales, ¿sí? Que vienen por faltar a los mandamientos de Dios, y aún de la sanidad del corazón, hermanos, que nosotros hemos estado dando, ¿sí? Y los puedes conseguir. Te voy a dejar el link para que los consigas. Te voy a dejar el link allí debajo de esta enseñanza, para que puedas entender entonces que esas áreas de nuestro corazón, esos daños que hay en nuestro corazón y esas maldiciones generacionales que vienen en nuestra vida, ¿sí? Mire, hermanos, tan sencillo como esto. El orgullo puede ser hereditario. Mi familia ha sido orgullosa y yo también. A mí me enseñaron que los Pérez somos así, y así somos los Pérez, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender que hay orgullo hasta en los apellidos. Entonces son corazas que se hacen, ¿sí? Son escudos protectores de otros demonios, ¿sí? Que puedan haber ahí. Y entonces uno dice, pero yo no siento que tenga demonios. Pero entonces, con las actitudes que nosotros presentamos, con esas actitudes, entonces ahí vamos a poder desarrollar y vamos a poder entender entonces que sí hay demonio y que sí necesitamos el pronto auxilio del Señor. Entonces, y ese pronto auxilio del Señor, pues utiliza los 5 ministerios. Mire, hermanos, que es importante la autoliberación, ¿sí? Y nosotros tenemos, en la iglesia tenemos una parte de unas conferencias que se dan acerca de la autoliberación, ¿sí? ¿Para qué? Para mirar en qué cosas nosotros hemos andado y que son necesarias, que esas cosas renunciemos a ellas en oración, pidamos perdón al Señor y echemos fuera, ¿sí? Y seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, el orgullo, eso no es solamente decir fuera orgullo, en el nombre de Jesús te vas orgullo. No, hermanos, esto es un trabajo, y aún necesitamos de una
renovación de nuestra mente. Si nosotros vemos en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que él debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de otros. Entonces, esto es para que nosotros evitemos el orgullo, ¿sí? Esto es que somos miembros, ¿sí?, del cuerpo de Cristo, pero tenemos diferentes funciones, ¿sí? Entonces necesitamos del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y ahí es la parte de la humildad, de parte de la unidad, de parte del amor, ¿sí?, unos por otros. Ahí es donde nosotros necesitamos, ¿sí? Nos necesitamos unos a otros. En el orgullo no necesito de. ¿Por qué? Porque soy yo y Dios y nada más. Yo no necesito de más nadie. Eso nosotros lo vimos cuando evangelizamos. La última vez que nosotros evangelizamos en la parte de la plaza de mercado, me decía un hombre que él el diezmo de él lo repartía entre toda la gente necesitada ahí en la plaza de mercado. Le daba a la gente que necesitaba, y que él se congregaba con Dios, y que Dios era, por medio de su palabra, era Dios enseñándole. Entonces no necesitaba de nadie, ni de pastores, ni de nada. ¿Por qué? Porque él iba creciendo así, de esa forma. Entonces yo le dije: cometes un error. La palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, ¿tú quién eres en el cuerpo de Cristo?, le decía yo. ¿Quién eres tú en el cuerpo de Cristo? ¿Y cómo vas a desarrollar esa obra en el cuerpo de Cristo? Dímelo, ¿sí? Porque somos ese cuerpo, y como cuerpo debemos caminar en esa unidad, debemos de caminar en humildad. Entonces ahí se ve mucho la arrogancia, se ve mucho el orgullo, se ve mucho porque es cada uno por su lado. Entonces el orgullo, mis hermanos, un concepto del orgullo es el exceso de estimación propia y de los propios méritos, ¿sí?, por el cual se cree uno superior a los demás. Entonces aquí, para mitigar, para derrumbar el orgullo, entonces somos todos oígalo, en el versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea que, hermano, ¿cuál es la función más importante de los miembros en el cuerpo de Cristo? Y entonces uno podría decir el apóstol, pero el Señor mismo dice, ¿sí?, que el mayor sirva al menor, ¿sí? Entonces también podemos decir que hay unos miembros del cuerpo que son débiles. En 1 Corintios capítulo 12 nos habla sobre esos miembros que son también importantísimos,
Entonces no podemos decir que cuál es mayor y cuál es menor. Todos somos hijos de Dios, mis hermanos, y a cada uno nos dieron una función diferente, ¿sí? Entonces, este exceso de estimación propia, ¿sí? Y de mis propios méritos, ¿sí? En el cuerpo, aunque usted sea universitario, aunque usted sea un concejal, aunque sea un senador de la República, aunque sea, ¿sí? Yo debo de mirarlo. Santiago me habla a mí y me dice a mí que todos nosotros en la iglesia no debemos de ser selectivos, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es para todos, tanto para los niños, para los jóvenes, como para los adultos y los ancianos. Y también tanto para el rico como el pobre. Nos lo dice la palabra de Dios, que Él no hace acepción de personas. Entonces, otro concepto del orgullo es la arrogancia, la vanidad, el exceso de estimación propia. Entonces, en este exceso de estimación propia, hermano, yo debo de tener en cuenta que la palabra de Dios me dice a mí que en los mandamientos, dice que ¿cuál es el mayor mandamiento? Dice, el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el orgulloso, ¿sí? El orgulloso va a tener, hermano, va a tener una arrogancia, una vanidad, un exceso de estimación propia. Entonces, ese exceso de estimación propia es que el Señor dijo que amara al prójimo y que yo también debía de amarme. Entonces yo debo de amarme. Y entonces allí yo ya tengo problemas con una alta estimación propia. Entonces esto tiene que ver con el orgullo, mis hermanos, con esa alta estimación. También podemos mirar que es la satisfacción personal que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo, que se considera valioso. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano, que el apóstol Pablo mismo dice: me he hecho un necio al gloriarme. Lo que estamos mirando en 2 Corintios 12:11, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pero esto el apóstol Pablo nos lo muestra, de esa satisfacción personal que experimenta por algo propio o relativo a uno mismo, ¿sí? Y a considerarlo valioso. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo le pasó, y que era entonces necesario colocarle un aguijón en la carne. Entonces, el orgullo es lo que se tiene un alto concepto de sí mismo. Por eso les decía entonces que el Señor nos dice a nosotros, ahí en Mateo, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no de un alto concepto más que todas las demás personas, ¿sí? El orgulloso entonces tiene ese alto concepto de sí mismo y confía en todo lo que hace, porque tiene la certeza de que puede hacerlo, ¿sí? Todo bien, y que no hay nada mejor que él. Entonces, esto, ¿sí? Lo que yo hago, eso queda pero perfecto, hermano. Tenga la confianza en mí que lo que yo hago es perfecto, hermano. Entonces, no va a haber nada de error, ¿sí? Entonces,
hermano, mi negocio o el apellido es perfección. Entonces eso podemos hablar de lo que el Señor había hecho con ese querubín grande y protector, ¿sí? Y que era perfecto en todas sus cosas, ¿sí? Pero entonces eso lo hizo caer. El orgullo, hermanos, es bien importante entonces que nosotros miremos algunos aspectos acerca de ese orgullo que el Señor nos muestra y que nosotros debemos de, siempre, hermanos, debemos de tomar en cuenta lo que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos muestra, ¿sí?, que este orgullo entonces no viene, ¿sí?, de parte de Dios, sino que viene del maligno. Y que entonces, hermano, es necesario que le prestemos atención. Seguiremos hablando, hermanos, del orgullo, y para que nosotros podamos entonces tener en cuenta de aquellas cosas que nosotros estamos viviendo y que no son buenas. Padre, te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, bendito Rey, juntamente con mi hermano, con mi hermana, oro, bendito Rey, Señor, para que seas mostrando, Rey Santo, Señor, y para que seas descubriendo, Señor, aquello, Rey Santo. Mira, hermano, que el Señor está mostrando un hombre sentado y está en la oscuridad. Y hay una luz que lo está rodeando, o sea, como decir, ese es el fuerte y tiene unos escudos, pero los escudos están más pequeños. Y hay una luz que está rodeando todo ese fuerte y lo está rodeando todo. Rey Santo, te pedimos, Rey, que seas tú descubriendo todo aquello que necesitamos, Señor, conocer de nosotros mismos, Señor, de todo lo que, Señor, obtuvimos en el mundo, Rey Santo, Señor, aún en Cristo Jesús, y que nos gloriamos de ello, Rey. Padre Santo, Señor, descubre, Rey Santo, aquellas cosas que necesitan ser, bendito Rey, reprendidas, que necesitan ser cambiadas, Señor. Todas aquellas cosas que necesitan ser, bendito Dios, sujetas a ti, Señor, bajo tus pies, Rey Santo, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oh Rey Santo, Señor, seas sujetando todas aquellas cosas bajo tus pies, Rey Santo, Señor. Y sigue, Señor, con tu luz alumbrando y mostrando, Señor, aquellas cosas que son necesarias para nuestras vidas, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Te lo pido, Rey Santo, Señor. Amén y amén.